Un día esto en los que mi padre le estaba dando una paliza a mi abuela, ella se murió, le dio un infarto en ese momento fulminante. La infancia de alguien que acabó siendo vendedor de caricias. Me has contado muy por encima por Twitter y demás, y es una locura. O sea, ¿qué fue aquello que me dijiste que te pasó de pequeño? A ver, ¿por dónde empiezo? O sea, mi infancia es verdad que ha sido muy complicada. Mi padre era drogadicto, era una persona, bueno, se metía de todo, absolutamente de todo. O sea, heroína y todo Heroína esto. sobre todo, él empezó con la heroína. Empezó muy, muy joven, rollo sobre los 12 o los 13 años. Súper, Tío, súper joven, sí. con la heroína 12 años. Sí, súper, súper joven. O sea, muy, muy joven. Para mi familia, evidentemente, fue un ¿Pero palo. cómo? No tengo ni idea, es que no lo sabe nadie. O sea, la historia que me ha dicho mi familia es que era un niño súper bueno, que además le iban bien en los estudios y que de la noche a la mañana, pues como que cambió, que estaba como más triste, que se le notaba mal y bueno, pues un día lo pillaron unos vecinos drogándose. Los 80. A ver, mi padre se murió con 33 años. Yo en ese momento tenía como 11 o 12. O sea que hace 20 años, hace como... Él tendría como 50 y pico años. O sea que sí, más o menos por ahí. Dios mío, qué Sí. fuerte. Lo más probable es que antes de la heroína tuviese algún otro tipo de droga, pero nunca lo contó. No creo que empezara por ahí, pero lo descubrieron por ahí. Uf. Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, él siempre fue un maltratador, desde que yo recuerdo. Yo, desde que era pequeño, pues siempre recuerdo palizas prácticamente casi a diario. Hacia ti. Hacia mí, hacia mi familia, hacia gente que aparecía en mi casa reclamando dinero. O sea, sí, yo recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que tuve que estar un par de días con un miedo, vamos, tremendo, que tenía que incluso venir la policía a mi casa para poder ir ahí al colegio, porque había un señor que venía de vez en cuando por la noche a pegarle patada a la puerta de mi casa, porque estaba exigiendo dinero a mi padre. O sea, Debía cosas... dinero de ir comprando sustancia y luego no. O a saber qué, o sea, es que me puedo No, no creer. tenías ni idea de dónde sacó el dinero. No, qué va, ni idea. O sea, él al final acababa sacando dinero. Sí que mi familia pedía mucho dinero, muchísimo dinero. Mi familia terminó hasta arriba de deudas por ir pagándole sus vicios, ¿no? Entonces, Dios. ya era cada dos por tres. Era... De hecho, por eso quizás le tengo tanta tirria a las drogas. Pero también te digo que yo creo que cada persona tiene que ser libre de hacer lo que quiera. Y yo estoy a favor de la legalización de las drogas. Como pese para a no todo. tenerle tirria, madre mía. Ya. Aún así creo que deberían de ser legales. Claro. Hmm. O sea, eran ilegales y mira lo que pasó. Sí. No sirve de nada. Sí. De hecho, probablemente si llegan a ser legales le hubiera costado menos conseguir las drogas, Claro. le hubieran costado más baratas, por lo menos no me hubiera arruinado, ¿sabes? Ya Pues ves. algo. Pero es que no acaba aquí. Ya. El evento más fuerte, porque eso yo sé que puede sonar muy raro, pero hasta cierto punto lo normalicé. Para mí el tema de tener Era esa... desde que naciste, ¿no? Claro. O sea, para mí no era tan grave, ¿no? De hecho, yo miraba a mi amigo que a lo mejor sus padres le daban un palo en el culo o los castigaba y se ponían a llorar con una madalena, yo lo veía como débil, era como en plan. Hmm. Pero por Dios, o sea, ¿cómo se puede ser tan pusilánime, no? Y era- luego, ¿eras violento tú en No. el colegio? No, yo no. Ah, En ese aspecto no. Más adelante sí que me tocó un poco defenderme porque tuve mucho bullying y entonces cogí carácter, pero de normal no. O sea, de primeras no. Entonces yo, pues no sé, a los niños los veía como muy frágiles, ¿no? Porque era normal. Pero ya sí que hubo un día, que es el que creo que te impactó a ti, que ahí sí que ocurrió una tragedia, que bueno, al final era inevitable, porque con una situación así, un día esto en los que mi padre le estaba dando una paliza a mi abuela, ella se murió, le dio un infarto en ese momento fulminante. Para mí fue como si hubiera sido un asesinato, aunque yo sé que no es la palabra exacta, no sé si eso sería homicidio imprudente, qué sé yo, porque no es que fuese directamente la paliza, pero evidentemente si mi abuela hubiera estado tranquila viendo la televisión como estaría a esa hora de su día, pues no le hubiera pasado eso, ¿no? Y lo peor de todo no solo fue que pasara eso y que yo lo presencié, yo en ese momento tenía unos 10 u 11 años, nunca recuerdo la fecha exacta, pero más o menos, como poco y como mucho, entre 9 y 11, échale, fue poco después de la comunión, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo que eso me afectó un montón, porque además en ese momento mi padre se acercó a mí y me dijo que si yo decía cualquier cosa que hubiera visto allí, que el siguiente iba a ser yo. Porque mi padre no se iba con chiquitas. Y claro, en ese momento yo tenía pánico a mi padre. Para mí era como lo que más miedo me daba del mundo mundial. O sea, podía venir un loco a mi casa con un hacha y me daría menos miedo que mi padre. Pues yo me callé, ¿no? o sea, viene un loco con un hacha y le pides ayuda con tu padre. Literal. O sea, es que cualquier cosa era mejor, ¿no? Sobre todo porque, aunque no lo parezca, pero cuando mi padre no estaba drogado no era tan mala persona. Pero el problema es que a veces alucinaba. Se metía tantas cosas que hablaba con personas que no estaban en la sala, se golpeaba la mesa. Y es que no sabías por dónde te iba a salir. Y luego el Entonces, mono también es horroroso. Claro, El mono también claro. es. Y en esa situación estaba puesto. En esa situación, la verdad es que ni lo sé. Ah. Si te soy sincero. Era muy temprano. Fue como a las 7:30, 8 de la mañana. Yo Igual no él sé- llegaría a esa hora. Puede ser. Es que no sé ni qué carajo pasó. Yo, que en mi casa siempre hemos madrugado mucho, sé que en ese momento estaba viendo dibujos en la televisión, empecé a escuchar gritos, me asomé y yo estaba en la cocina de mi casa y pues pasó lo que pasó.
¿Y tú fuiste consciente en ese momento que le había quitado la vida? Yo en ese momento la verdad es que pensaba que se había desmayado. Oh, Yo en ese momento todavía pensaba que podía llegar a estar viva, pero luego mi abuelo, o sea, su marido, que fíjate el panorama, mi abuelo también era alcohólico, ¿no? Entre él y mi abuelo se la llevaron a rastro a la habitación, llamaron a la ambulancia, hicieron como que se había caído, que se había desmayado y nadie se enteró nunca. La ambulancia llegó, tenía una herida en la cabeza, que eso sí que fue de que se cayó, ¿sabes? Y dijeron que fue un infarto fulminante y ahí se quedó la cosa. y no hubo denuncia, no hubo condena, nada. No hubo denuncia porque yo no dije ni pío en ese momento. Yo estoy segurísimo de que mi tía, que es mi madre adoptiva, le llegó a decir eso. Yo creo que no pone denuncia porque es que directamente se lo carga, ¿eh? O sea, conociendo a mi tía. O sea, es que hubiera ido al otro mundo, hubiera cruzado el arco iris todavía antes de lo que lo cruzó. Ya, O sea, ya pero ves. literal. Pero bueno, en ese momento yo era muy pequeño, decidí callarme y eso la verdad me pasó factura. Yo después de eso estuve como mucho tiempo, unos 10 años, o sea, casi hasta que entré en el negocio de las caricias, estuve con una depresión enorme. Enorme, enorme, enorme. Me costaba mucho salir de la calle, me costaba muchísimo relacionarme con la gente, no podía tener teléfono móvil, ¿Te costaba mucho salir de la calle o salir a la calle? salir de mi calle. O sea, yo podía Ah. estar en mi calle, pero Ah. salir de mi propia calle me empezaba a dar pánico, me empezaba a poner tenso. Sí. Joder. Me ponía muy tenso el teléfono móvil, por ejemplo. Yo no podía tener móvil. Si sonaba el teléfono, me daba ansiedad, porque las últimas fases de vida de mi padre, además, fueron muy duras también. Se mezclaron con esto. Porque después de ¿Cuánto eso, tiempo más vivió? yo creo que un año y medio, muy poco más. Mm. Muy, 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 muy poco más. Pero ahí sí que fue horrible. Porque ya después de que se murió mi abuela, mi padre degeneró mucho. Se volvió como 10 veces más loco. Y mi tía ya, pues lo echó de casa. Mi tía no lo echó antes porque mi abuela no quería. Mi abuela quería defender a su hijo, Ya. que es su hijo, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo en parte lo entiendo, ¿no? Pero ya que mi abuela había fallecido, pues mi tía dijo, no voy a soportar más esto. Ella acaba de tener a su hija hace muy O poquito sea, tiempo. tu padre vivía en casa de su madre, o sea, tu Sí, abuela. O exacto, sea, nunca se emancipó, nunca. nunca. Mi tía sí se fue, se compró un piso, pues se lo compró justo al lado, para poder seguir protegiendo a su madre y que tenerla vigilada, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya mi abuela murió, pues mi tía dijo, no voy así aguantando esto, fuera. Porque era Claro, un es peligro, que claro. un niño que tiene 12 años y Y que su hija ya, un año en ese momento y ya tendría. está metido con sustancias así y luego crece, es que Ya, no puede estar bien de la cabeza No. una persona así. Es que es imposible. no lo estaba. Pero cuando lo echamos, pues todo fue a peor, porque él le dio por perseguirnos, la policía lo estaba buscando, no lo encontraban por ningún sitio, de vez en cuando te dejaba nota en la puerta, así que sabías que te había estado vigilando, otras veces por pura paranoia te asoma a la mirilla de la casa y lo tenías enfrente. Dios. O sea, eso fue, de verdad, uff, o sea, es que yo creo que no voy a pasar ninguna etapa peor en mi vida, te lo juro. No, ¿eh? claro. O sea, pero es que literal. Entonces se metió en un lío con alguien y acabó en la cárcel un par de meses, ahí le dio una neumonía y se murió. Hostia. Y no sabes qué lío fue. No. Se metió en un lío, ¿sabes cuál? Uno de sus muchos líos. Bueno, él también está en búsqueda de captura porque nosotros lo teníamos una orden de alejamiento que se saltó 7000 veces. Entonces eso le sumaría. Pero vamos, que no duró 2 meses, le dio una neumonía y ahí ya se murió. Joder. Entonces, ya después de que se muriera, pues yo me quedé con ese trauma. El teléfono, como te digo, no lo podía usar porque él llamaba mucho por teléfono. Muchísimo, muchísimo. El móvil estaba sonando todo el puto día. El móvil de mi tía y el teléfono fijo de mi casa, ¿no? Y como que le cogí un poco de miedo a las llamadas de teléfono. Y nada, pues así estuve pues como 10 años. Ya te digo. Tuve la suerte de que a los 15 tuve pareja. O sea, muy pronto, después de eso en realidad. Pero como él también era muy antisocial, pues no teníamos mucho apaño, la verdad. O sea, nos quedábamos en casa, no salíamos, no nos relacionábamos con nadie. Pero ya rollo a los 18 años o así, cuando sí, muy poco antes de emanciparme del todo, jugando a Final Fantasy IX. O sea, yo sé que esto es... Tú has jugado a Final Fantasy Sí, IX, ¿verdad? sí, sí. ¿Tú te acuerdas de la historia de Ibsen y Colin? ¿De? Ibsen y Colin. No. Hay un momento en el que el protagonista del juego cuenta un cuento, la historia de Ibsen y Colin, que a mí me emocionó. Ah, sí, creo que sé cuál es. Sí. Y de alguna forma me hizo Sí, replantearme... sobre una infancia de mierda. Sí, no era Sí. tan de mierda, pero Sí, bueno, sí, parecido. sí. El caso es que empecé a pensar que en verdad parte de la culpa de todo lo que me pasaba en mi vida era mía. Porque yo había tenido mucho bullying en el colegio por ser el hijo del drogadicto y nadie quería estar con el hijo del drogadicto y yo lo entiendo que el resto de padres no quieren que se junte conmigo, es normal. Pero luego cuando fui al instituto y mi padre ya había fallecido, yo ya no tenía ninguna excusa. Si me seguían haciendo bullying, en verdad, era porque yo tampoco estaba haciendo ningún propósito. Yo Bueno, era... porque estabas tocado, tío. Porque Estaba tocado, lo sé. habías quedado mal. Pero podía hacer algo más. Yo podía intentar salir adelante de la mejor forma posible, ¿no? Pero tampoco tienes fuerza de voluntad a esa edad. No, no la y tenía. Eso es verdad, no Por la tenía. favor. Pero de alguna forma, el Final Fantasy IX me devolvió esa fuerza, ¿no? ¿Mm? Y entonces decidí que era hora de dejar atrás el miedo, hice una lista de todas las cosas que me daban miedo, decidí despedirme de los secretos, a todos mis amigos les dije que de aquí en adelante no iba a tener secretos, eso fue poco después de entrar en el negocio de las caricias. Pero Y- eso a qué edad. ¿El qué? Eso a qué edad. Eso sobre los 21. Ah, vale, o así. vale. Yo en el negocio de las caricias estuve todavía ya mal. Ahí Mm. todavía estaba tocado con depresión, con agorafobia.
¿Y cómo podías meterte en este negocio con tanta No me daba cosa? miedo que entrase gente a mi casa, si te soy sincero. Ah, lo hacías en tu propia casa. Sí. Vale. Me daba miedo salir. Vale. Me daba miedo salir. Y también es que mi pareja siempre estaba en casa. Entonces yo sé que en cualquier momento, si pego un grito, pues entraría en la habitación y eso me da tranquilidad. Vale, vale. Entonces no tenía problema. ¿Tu pareja también se dedicaba a esto? Sí. Se estuve dedicando un tiempo. Mm. Eso lo dejó antes que yo. Madre mía. Claro, es que al final tuviste que encontrar un trabajo que pudieras hacer desde tu casa, en Claro. esa época, que ahora Claro. es mucho más fácil, que fuese en los momentos en que tú te veías capaz Claro. y que no te pidiera demasiada responsabilidad porque tampoco tenías la cabeza para estar 8 horas en un sitio concentrado y sin problemas y sin tal. Bueno, en ese momento ya estaba un poquito más curado. Podía por lo menos salir de la calle, ¿sabes? Sin que me diese tanta ansiedad. En verdad yo entré en el negocio de las caricias más por una cuestión lógica de tiempo, ¿sabes? A lo mejor inconscientemente sí que podía evitar los trabajos que estuvieran fuera o que hubiera que socializar con gente. A lo mejor yo no era consciente en ese momento de que me daría miedo ponerme a vender, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Puede ser. No lo descarto. O sea, ¿a ti te costaba ir a tu trabajo aquel de becario que tenías? No porque estaba a 10 minutos de casa, está muy, muy cerca. Ah, vale. Muy cerca. Pero sí que me costaba, por ejemplo, cosas tan tontas como preguntarle a algún compañero. O sea, me costaba mucho acercarme a una persona y hablar. Eso era para mí, vamos, súper complicado. Súper complicado. Dios mío. Sí que es paradójico, ¿no? Que luego te va a un trabajo que sea tan íntimo, ¿sabes? Ya. Pero en mi cabeza es como la gente ya sabe a lo que va, ¿sabes? Sí. Pues no es tan complicado. El miedo al teléfono también lo vencí un poquito antes. Yo creo que el teléfono ya a los 17 o 18 años ya tenía teléfono. Porque tampoco se puede ir sin teléfono. Pero vamos. Y es que muchas veces se asocia que este trabajo produce muchos traumas en las personas y es un mira qué mal está de la cabeza y mira qué mal ha acabado psicológicamente, cuando muchas veces viene de antes y precisamente como no puedes estar 8 horas en un sitio, como no puedes hacer una periodicidad y tener algo asegurado y garantizar tu presencia porque tienes muchas cosas en la cabeza, dices, pues voy a dedicarme muy poco tiempo a este trabajo que ya me da tanta rentabilidad. Puede ser. Ya te digo, no descarto que fuera mi caso, pero a simple vista no sé hasta qué punto puede estar relacionado. En mi mente, por lo menos, lo que yo pensaba en ese momento era en ganar tiempo. Que luego tuviese yo ahí algo reprimido de decir, no me quiero enfrentar a la gente, no quiero salir, no quiero exponerme, puede ser. ¿sabes? No, y que Pero a simple vista no para lo las sentí. necesidades que tenías tú, ese trabajo encajaba muy bien, sin que fueras necesariamente consciente. Claro. Sí, Te encajaba muy bien en tus horarios, en tus distancias. sí, en sí, tu... eso por supuesto. Claro. Entonces, wow. De verdad que me parece increíble lo que me has contado. Me parece una verdadera locura. Wow. Ya, suele Guau. pasar. O sea, yo creo que lo he normalizado demasiado, quizá. O sea, para mí, ¿Tú has sido terapia? no. ¿Por qué no? A ver, yo tenía una asistente social, porque soy adoptado. Entonces, pues, y con la situación es normal que tenga una asistente social. Ella estudió psicología. O y sea, tú también- eras adoptado una vez. Yo me adoptó mi tía cuando Ah, nací, vale, desde vale. el momento del nacimiento. Vale, Porque vale. mi padre no se quería hacer cargo de mí, mi madre tampoco. Entonces me adoptó No es mi que tía. a partir de ahí te adoptara, no. No. Vale, vale, vale. Me adoptó mi tía desde que nací. El tema de la terapia, de por qué no he tomado terapia, a ver, es que en teoría sí que la he tomado. Yo tenía una asistente social que de vez en cuando venía, habían dos chicas que eran psicólogas que venían de vez en cuando acompañadas con ella. Cuando ella también era psicóloga. tendrías, ¿qué? 10 Muy años. pequeño, menos, incluso puede ser. Antes de que ocurriera Sí. todo el bullicio gordo. Y no me gustaban nada. O sea, primero es que yo creo que venían pocas veces. Yo creo que una terapia psicológica tiene que tener cierta continuidad. Y a lo mejor yo recuerdo que venían una vez cada 2 meses o algo así. Y cuando venía lo que sentía es que me echaban la bronca. O sea, yo sentía... La asistente social no tanto. Pero la psicóloga prácticamente me querían hacer sentir mal porque yo no quería a mi padre. Porque yo lo decía abiertamente. Ellos me preguntaban, ¿tú quieres a tu papá? Y yo decía, no. Claro, O sea, pero es que tal cual. obviamente, es que me parece Literal, perfecto. ¿Sabes? También, en verdad... ¿Y qué te decían? Que tenía que quererlo, que tenía que hacer un esfuerzo. Porque es tu padre. Sí. Me decían que hiciera un dibujo de mi padre y ese tipo de cosas. Y yo decía que no lo quiero ni Y dibujar. tú lo dibujaste cargándote No, a es tu que ni lo abuela. dibujaba. Sí, cargándote a tu abuela. Y ellas, no, pero aún así quírenlo, porque es tu padre. En defensa de ellas, sí que puedo decir que no sabían todo lo que había montado, porque a mí de pequeño, sobre todo esto fue mi abuela, que también la política no sabe lo que hacía, pero me enseñaba demasiado a mentir. Ella decía, en el colegio si te preguntan que te sientes bien, que te tratan bien, a la asistente social diré que está muy bien. Pero aún así, no hay que ser muy listo para imaginarse que si hay una persona que ha estado varias veces en prisión por temas chungos, porque mi padre estuvo en prisión por intento de asesinato, o sea, por 1000 cosas, pero 1000 cosas, ¿sabes? Pues que un niño de repente diga que no quiera a su padre, ata un poco los hilos, que no es tan difícil, chica, o sea... Y luego se psicología. dice que se invisibiliza la violencia de los hombres contra las mujeres y que se tapa y se dice y tal. No, es toda la violencia. ¿No lo veis? ¿No veis que es evidente que es toda, que pasa con todo?
Y si es de mujer a hombre, ya ni te cuento, pasa muchísimo más. Pero que se le diga a un niño esto en este contexto, ¡guau! Imagínate a una mujer maltratada que le digan, pero es que es tu marido, tienes que querererlo. A mí no me había caído por ahí. Es Y verdad. eso se ha eliminado, Qué horror. eso no existe. Pero con las otras posibilidades, con los niños, con los padres, con los hombres, pasa eso. Mira, te voy a decir algo más. Mi padre generalmente no tenía miedo de medirse con casi nadie, pero había una persona en la casa que tocaba menos que el resto, que era su hermana, mi tía. ¿Por qué? Porque mi tía, pese a que ella sea mujer y todo lo que quiera, si mi tía se tenía que liar a golpes con quien fuera o a cuchillazos se lía, o sea, y más por dejar a su familia. O sea, ojito con mi tía. Ella es un angelico con su familia, a mí me trata súper bien, pero ojito cómo te metas con ella, ¿vale? Entonces, mi padre con quién se pegaba más, con mi abuela, con mi abuelo, conmigo, ¿sabes? O sea, le daba igual que fuera hombre o mujer, Le da tanto igual, abuelo como exactamente abuela. igual. Exacto. Le daba exactamente igual que fuera hombre o mujer. Exactamente igual. O sea, no le importaba. Al contrario, como a mi tía le tenía más miedo, porque yo creo que él veía capaz a mi tía de cargárselo por la noche o algo por el estilo, ¿no? Entonces, a ella no le hacía tantas cosas, ¿sabes? Wow. Entonces, yo entiendo y lo he visto desde muy pequeño que el tema de que la gente ejerza violencia sobre otros muchas veces es sobre quien te siente fuerte. Y ya está. Claro. Y punto. Es ¿Y que por no. qué vivíais con tu padre? Por mi abuela. Porque mi abuela no quería dejarla de lado y mi tía no quería dejar de lado a mi abuela. Vale, vale. Entonces estaba ese círculo vicioso. Uf, Que ya cuando mi abuela se murió, pues se rompió el círculo. claro. Claro. Entonces no hubo ningún problema legal con despegarte de tu padre, ¿no? No, que va, en ese aspecto ninguno. ¿Y tu madre? Mi madre falleció todavía antes, falleció cuando yo tendría unos 4 años. Entonces yo ni la recuerdo, ¿eh? ¿Por qué? A ver, es que esto es otra de las cosas raras que pasa en mi vida, pero es que cada persona me cuenta algo diferente. Entonces ¿Cómo? yo, mira, le pregunté a mi tía, a mi madre adoptiva, y me dijo que se le engangrenó un brazo por la droga, porque ella también se drogaba. Hostia. Mi abuelo me contó, perdón, mi abuela me contó que le pisó la cabeza un caballo. Ella estaba en una granja de desintoxicación con caballos. Mi padre me dijo que le salió un tumor en un pecho y se murió. Y mi abuelo que se Sí. autoquitó la vida. Y yo, hasta que me creo yo. O sea, es que no lo sé. Por la familia de allí no me hablo tampoco. No hay ningún registro médico. He pensado muchas veces ya al registro civil. De hecho, como tengo que volver por el cambio de nombre, porque me estoy cambiando de nombre, quiero aprovechar y verlo. Porque cuando yo cogí los libros de familia para hacer mi primer cambio de nombre, que no me lo concedieron y lo tengo que volver a intentar, en mi libro de familia mi padre aparece como fallecido, pero mi madre no. Claro, que igual no, mi tía me dice, no han actualizado el libro y pasa el tema. Pero es que esto empieza a aparecer ya, ¿sabes? Una serie de estas malas de Antena 3, de la mitad de la Todo lo tarde. público, tío, todo lo Ya lo público da sé. tanta vergüenza. Ya lo sé. O sea, legalmente tu madre está viva. No lo sé. Es que no lo sé. No sé si está viva legalmente ni ilegalmente. Es que no sé nada. Cada uno me dice una cosa distinta. Por lo menos lo que todo el mundo coincide en es que cruzó el arco iris. Así que me voy a tener que creer por lo menos esa versión. Uf, Es que a saber. qué A duro, saber. qué chungo, tío. Pero bueno, a mi madre no la conocí. Entonces yo nunca tuve sentimiento por ella de madre. Ya, Yo siempre claro. lo tuve por mi tía. Y mi padre también era algo molesto, algo que daba miedo. No le tenía cariño. Entonces, que él muriera, pues la verdad es que tampoco me afectó demasiado. Si te soy sincero. Ya, claro. Ya. Me afectó en todo caso para bien. Era como un descanso. Sí, un alivio. Sí. un- Mi referente siempre ha sido mi tía y su marido, posteriormente. Y capaz que alguien usara esto para decir, ¿veis? Todos son tarados. Y es un... Bueno, tío, no sé. Hay gente con problemas Ya. y está bien que haya empleos que puedan hacer gente que le ha pasado lo peor. O sea, si prohíbes o quitas todo este de empleo, si las abolicionistas llegan a lo suyo y quitan todo, al final gente que no puede estar disponible para otras cosas, no tiene la cabeza para otras cosas, no puede emocionalmente, psicológicamente y tal, al final, ¿qué? Es que se quedan sin esto a lo que se pueden parar. No, es que Claro. a las caricias por dinero va la parte más baja de la sociedad, la que peor está. ¿Y qué quieres? Que no tengan ni siquiera eso. Ya. Ya. Es que es irracional, absolutamente. Es que lo que te van a decir entonces que no, porque entonces el Estado debería de darle una paga. Pero es que se la entonces, está claro, dando ya. No. Pero es que Vale, aunque pues se la dé- mientras no esté Claro. dando todas esas soluciones que dices, no, pero es que el gobierno debería, hasta que no las haga todas, Claro. no las quites. Y si ya las está haciendo todas, y aún así hay gente que prefiere estar con esto, por algo será. Claro. Pero es que ya no solo eso, sino que imagínate que yo digo, oye, me quiero dedicar a las caricias, pero claro, como estoy en una mala situación, quiero una paga. ¿Y cómo demuestro yo que me he estado dedicando a eso? Que cualquiera podría pedir una paga por eso. Y si dan una paga por eso, pues, ¿quién no se metería a eso a una semana para luego tener Claro. la paga? O decir que lo has hecho cuando no lo has hecho. sea, O sea, es que no tiene sentido. Se mire por donde se mire, no tiene sentido. Ya ves. Ya te digo, es que tampoco es que entre gente que no tenga recursos, porque yo por lo menos sí que voy a haberme aferrado a un trabajo de lo que estudié en contabilidad, pero es que simplemente no quise. Y es que hay mucha gente así. Hay gente que se mete porque no tiene remedio, hay gente que se mete porque le gusta, hay gente que se mete por mil motivos.
pero como a cualquier trabajo. O sea, es que un camarero tiene ganas de estar a las 3 de la mañana así viendo copas. Yo creo que no, ¿eh? O sea, Ya ves. Bueno, gente, muchas gracias por ver esto, suscribíos y madre mía. no sé qué decir nunca al despedirme. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, en verdad. Wow, adiós. Hasta luego.